Hola, qué gusto arrancar con esta nueva explicación. Hoy vamos a explorar uno de los puentes, literalmente, más fascinantes que existen entre las matemáticas abstractas y la ingeniería de software de todos los días. Para quienes están inmersos en sistemas computacionales y lidien constantemente con autómatas y lenguajes formales, este es un tema absolutamente esencial. Vamos a desglosar el mundo de las expresiones regulares, su definición formal, cómo diseñarlas de manera estructurada y, claro, para qué sirven realmente allá afuera en la industria. Vamos a darle. Bien, entremos de lleno en esto con un problema de la vida real. Imaginemos la necesidad de validar si una matrícula escolar, un correo electrónico o una dirección IP tienen el formato exacto antes de guardarlos en una base de datos. Entonces, ¿cómo puede una computadora reconocer todos estos patrones de una forma que sea precisa y, sobre todo, matemáticamente verificable? Bueno, para resolver exactamente este tipo de problemas, usamos las expresiones regulares. Y ojo, no son solo un atajito para buscar palabras en un editor de texto, para nada. Son una conexión directa entre la teoría pura de la computación y la programación profesional. Para dominar todo esto, trazamos una ruta bastante clara de 6 pasos. Vamos a empezar con el reconocimiento de patrones y los fundamentos teóricos. De ahí saltaremos a los operadores y la sintaxis práctica. Luego revisaremos una metodología de diseño que no falla, sus aplicaciones en el mundo real y, para cerrar, sus límites computacionales. Sección 1. Reconocimiento de patrones. Básicamente, cuando nos enfrentamos a cantidades masivas de texto programando, necesitamos una herramienta súper sistemática para identificar rápido qué cadenas nos sirven y cuáles no. Piensen en las expresiones regulares, o regex, como solemos llamarlas en el medio, como una especie de plantilla inteligente. Pero a ver, hay algo fundamental que nos tiene que quedar súper claro desde ya. Una expresión regular es una notación formal. Lo que hace es describir lenguajes regulares completos, es decir, conjuntos enteritos de cadenas que pueden ser reconocidos por un modelo computacional que conocemos como autómata finito. Es literalmente la teoría matemática cobrando vida en tu código. Lo que nos lleva a la sección 2. Fundamentos de lenguajes formales. Porque, seamos sinceros, antes de ponernos a teclear a lo loco, necesitamos entender a nivel teórico qué es exactamente lo que la máquina está leyendo. El bloque de construcción número 1 aquí es el alfabeto, que casi siempre vemos representado con la letra griega sigma. Ahora, en el mundo de los lenguajes formales, un alfabeto no es el clásico abecedario que nos enseñaron en la escuela. Se refiere simplemente a un conjunto finito de símbolos que están permitidos. Por ejemplo, el alfabeto binario es súper simple, solo contiene el 0 y el 1. Es la base para armar todo lo demás. Y claro, si tomamos esos símbolos de nuestro alfabeto y los juntamos, construimos las famosas cadenas. Son secuencias finitas de esos caracteres. Matemáticamente hay un par de conceptos que son vitales. Primero, el lenguaje vacío, que no tiene ninguna cadena. Y segundo, la importantísima cadena vacía. A esta última la representamos con la letra epsilon, y aunque literalmente no contiene ningún símbolo, es un salvavidas en la computación para representar la ausencia de caracteres en una posición dada. Entonces, cuando agrupamos estas cadenas siguiendo una regla en común, ¡boom!, obtenemos un lenguaje formal. Así que el punto crucial aquí es entender que una expresión regular describe formalmente un lenguaje completo. No está ahí para validar una sola palabrita. Describe absolutamente todas las cadenas que cumplen con una regla específica. Por ejemplo, todas las cadenas binarias que terminen en 1. Pero tenemos que hacer una distinción súper importante. Por un lado tenemos las expresiones regulares formales, esas que vienen en los libros de texto clásicos como el de Hopcroft y Ullman. Esas son estrictamente matemáticas y están topadas por los límites de memoria de los autómatas finitos. Por otro lado están las regex prácticas, las de la vida diaria que usamos en Java, Python o JavaScript. Estas traen vitaminas extra, como memorias temporales o referencias hacia atrás, lo que las hace increíblemente utilitarias y, francamente, a veces más poderosas que su definición matemática estricta. Sección 3. Operadores y sintaxis práctica. Ya que tenemos la base teórica, vamos a ver cómo operaciones formales como la unión, la concatenación o la famosa cerradura de Kline se traducen directamente a la sintaxis que usamos al programar. Ahora, lo realmente interesante de esta tabla es observar cómo estos operadores pueden ser una trampa si no tenemos cuidado. Fíjense, el asterisco permite 0 o más repeticiones, pero el riesgo ahí es aceptar cadenas vacías por accidente. El signo de más exige que el carácter aparezca al menos una vez, lo cual rompe todo si se usa en algo que debía ser opcional. El signo de interrogación es justamente para esas apariciones opcionales, 0 o una vez. Luego están los corchetes para agrupar conjuntos de caracteres. Mezclar un asterisco con un más es un error súper común en las aulas y créanme, arruina los validadores por completo. Pasemos a la sección 4,
metodología de diseño, porque intentar adivinar y lanzar símbolos al azar a ver qué funciona es la receta perfecta para crear código frágil. Para no quemarnos la cabeza, aquí tienen un método estructurado de 6 pasos que nos ayuda a bajar la sobrecarga cognitiva. Paso 1. Definir bien el formato y su dominio de caracteres. Paso 2. Dividir la cadena en pedazos lógicos. Paso 3. Armar un patrón individual para cada pedacito. Paso 4. Juntar todos esos patrones. Paso 5, y esto es clave, poner anclas de inicio y fin para validar la cadena completa. Y el paso 6, probar exhaustivamente con ejemplos válidos e inválidos. Vamos a aterrizar esto. Imaginemos que nos piden validar una matrícula escolar tipo ISC 2026-001. La partimos lógicamente. Primero, las siglas de la carrera. Necesitamos 3 letras mayúsculas de la A a la Z. Listo. Luego, un guión literal. Después viene el año, exactamente 4 dígitos numéricos. Otro guión. Y finalmente, un identificador de 3 dígitos. Construirlo de manera progresiva hace que el problema pase de ser un acertijo a ser una simple tarea paso a paso. Y esto ilustra brillantemente nuestra solución ensamblada. Miren cómo añadimos ese símbolo de intercalación al principio y el signo de dólar al final. Esas son nuestras famosas anclas. Garantizan que el motor de regex evalúe absolutamente toda la cadena, evitando que nos dé por válida una pequeña coincidencia que estaba escondida en medio de un montón de texto basura. Bueno, saltamos a la sección 5, aplicaciones en la industria. Ya vimos la teoría y la sintaxis, pero ¿dónde impactan exactamente las expresiones regulares en el panorama profesional allá afuera? El impacto es gigantesco. Se usan todos los días para validar formularios y correos, cerrándole la puerta a los datos basura. En el análisis de logs, nos permiten extraer direcciones IP o rastrear errores entre millones de líneas de texto en los servidores. En bases de datos y ciberseguridad son la primera línea de defensa para detectar tráfico sospechoso. Y ojo con esto, en los compiladores, justo como lo detalla el famoso Libro del Dragón, son la pieza central del análisis léxico, separando el código fuente en tokens para que la máquina pueda entenderlo y compilarlo. Finalmente, aterrizamos en la sección 6, límites y reflexión final, porque, spoiler alert, aunque son herramientas increíbles, no son una curita mágica para absolutamente todos los problemas computacionales. Hay un límite matemático inquebrantable aquí. Los autómatas finitos, que son el motor detrás de las regex formales, tienen una cantidad súper limitada de memoria. No pueden contar infinitamente ni recordar jerarquías profundas. Por ejemplo, fallan al intentar verificar si una cadena tiene paréntesis perfectamente balanceados sin un límite, porque requerirían una memoria tipo pila para recordar exactamente cuántos se abrieron para compararlos con los que se cerraron. Y todo esto nos deja con una pregunta bastante provocadora para cerrar. ¿Por qué una herramienta tan poderosa como esta fracasa rotundamente si intentamos usarla para validar la estructura jerárquica de algo como el código HTML? La respuesta está en esos absolutos límites matemáticos de memoria. El HTML es anidado y estructurado. Las expresiones regulares validan la forma, pero jamás el significado o la profundidad jerárquica. Para eso necesitamos analizadores sintácticos muy superiores. Así que ahí lo tienen, una poderosa herramienta en nuestro arsenal de ingeniería. Gracias por acompañarnos en este análisis y nos vemos en la próxima.